Estamos ya en comunicación con el licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Consultora Opinión Pública, para que nos brinde un pantallazo acerca de su perspectiva y su visión acerca de este tercer y último debate. Los saludamos, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, desde Norte Grande Federal, Marlene Prado Lima y Miguel Alegre. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado, por estos minutos. Bueno, ¿qué nos puede decir del debate de anoche? ¿Qué conclusión sacan? Bien, un debate. Desde lo discursivo me parece un Sergio Massa tomando el centro de la escena, evitando que se lo asemeje al kirchnerismo y al oficialismo, que era algo que lo debilita, que sabemos que le suma imagen negativa, que lo evitó de muy buena manera. Un Javier Milei evitando también sacarse, ¿no? Sacarlo del eje, lo intentó Sergio Massa en varios puntos del debate, no lo logró. Eso creo que fueron los puntos fuertes de cada uno, pero bueno, un Sergio Massa que se le notó algún rodaje dentro de la política, no, dentro de la rosca política, mucho más preparado que Javier Milei, o por lo menos eso es lo que pareció en un principio. ¿Se pudo notar, licenciado, un Milei que no esperaba esta estrategia de Sergio Massa? Sí, me parece un Milei que lo sorprendió, sobre todo en el primer bloque. Qué paradójico, ¿no? En el bloque económico, un Javier Milei que termina la defensiva contra el ministro de Economía del actual gobierno, en el cual hubiera tenido, yo creo que Javier Milei empieza a perder desde lo discursivo un poquito el debate en cuanto no utiliza las herramientas que tenía a disposición. Una de ellas era, bueno, traer a la mesa la discusión sobre la inflación en este último tiempo, sobre la devaluación, sobre los índices de indigencia y de pobreza, que fue una herramienta no utilizada por Milei, que la bloqueó muy bien Sergio Massa con estas preguntas por sí o por no, que lo fue llevando y desgastando en segundos, ¿no? Y empezó a controlar el tiempo, algo que es fundamental en un debate es el tiempo. Lo empezó a controlar Sergio Massa y se hizo con 3 o 4 minutos de diferencia que le sirvieron para desgastar al rival y por lo menos que no lo atacara con estos datos. Licenciado, en materia de lo discursivo, ¿qué notó entre el primer bloque y el segundo bloque de los candidatos en este caso en el debate? Y en un Javier Milei que se desenvolvió mejor, ¿no? En un segundo bloque, en donde quizá en este parate los asesores, bueno, dieron alguna otra indicación y estuvo mucho más parejo, ¿no? Se acercaron mucho más las posturas. Es cierto que la diferencia de modelos de Estado estuvo en la discusión, el modelo que representan unos y otros, tanto de gobierno como de Estado, se vieron representados. El tema acá es ver, bueno, a quién interpela el debate, ¿no? Los núcleos duros nosotros creemos que seguirían votando por cada uno de los candidatos. El tema es saber, tanto como en el primer bloque como en el segundo bloque, y ha podido modificar algunos de los que hoy se encontraban indecisos, que nosotros según lo que tenemos medido es el 5%. Entonces, bueno, ver si han logrado convencer en los dos bloques a alguien de ese 5% que termine inclinando la balanza electoral. ¿Usted cree que este tipo de debates, ya para una segunda vuelta, un mano a mano, un cara a cara, licenciado, sirve para aquellos ciudadanos o ciudadanas que votaron a Bullrich, que votaron a la izquierda, que votaron a Schiaretti o que están indecisos, sirven para captar votos? Sobre todo sobre los indecisos. Sí. Sobre el resto que hoy tiene tomado una decisión no se modificaría. Siempre uno ve ganador en un debate o en estos debates presidenciales a quien está más cerca de su biblioteca política, ¿no? Entonces, bueno, sobre los indecisos sí puede haber algún tipo de incidencia, teniendo en cuenta que falta muy poco para la elección, quedan muy pocos indecisos, y es cierto que puede haber alguna injerencia sobre ellos. Hoy parece muy difícil que alguien que tiene decidido votar a Milei pase a votar a Massa, ¿no? Sobre todo por la lejanía que hay entre un candidato y otro en términos de lo que piensan o cómo imaginan el Estado. Por lo cual parece difícil que los núcleos duros se modifiquen. Sí, sobre los indecisos, que pueden modificarse para uno de los dos candidatos o pueden pasar a no votar. Y ahí entramos al nivel de participación electoral que creo que va a ser clave en la próxima elección.
Licenciado, en materia también de comunicación estratégica, hemos visto adoptar herramientas, por ejemplo, de Sergio Massa, con imposiciones sobre el sí o no, que se ha comentado mucho, pero un Javier Milei que en un momento se da cuenta de esto y manifiesta que no iba a permitir que lo condicione. ¿Cómo se pudo ver eso? Sí, fue una herramienta que lo sorprendió en un principio y entró en ese juego, Milei, ¿no? Incluso entró en el juego de, bueno, de desdecirse de algunas de las cosas que había planteado. Massa le nombró lo del Papa, porque creo que la estrategia de Massa en un momento fue discursivamente esa, llevarla al plano de del sí y del no, y después fue que se desdiga de algunas de las cosas que había dicho en la campaña electoral, ¿no? Entonces ahí nombró lo del Papa, nombró lo de Margaret Thatcher, un poco ir deshaciendo o desgranando el discurso que había mantenido Milei desde las PASO o anterior a las PASO hasta el balotaje. Y en algunos casos lo logró de muy buena manera, con esa estrategia que vos mencionabas recién, pero también con la estrategia de ir socavando el discurso de Milei en algunos aspectos, que incluso en lo del Papa se terminó pidiendo disculpas, ¿no? Y logra zafarlo quizá de una buena manera, pero bueno, reconociendo que fue un error. Y eso así lo ha hecho en muchas situaciones, incluso con lo de Malvinas, también en el punto de relaciones exteriores fue algo interesante, y lo hizo también con las relaciones internacionales con Rusia y con China y Brasil, que bueno, que Javier Milei ahí también titubeó y lo intentó evadir la respuesta, pero bueno, terminó diciendo que por ahí no estaría de acuerdo con esas relaciones económicas exteriores. Después también intentó llevarlo al plano de lo personal, y ahí le nombró lo de la pasantía en el Banco Central Claro. y lo de su familia. Entiendo que eso específicamente fue para tratar de descolocarlo y ver a algún Milei más exaltado, pero lo manejó muy bien el candidato de la Libertad Avanza. Licenciado, le agradecemos mucho esta comunicación para con Norte Grande Federal. Bueno, un análisis que obviamente sirve y mucho más para personas entendidas como usted sobre estas cuestiones tan particulares. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El licenciado Martín Bazán, su director de CB Consultora Opinión Pública, hablando.